Capítulo 10. El túnel. Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza decirle que deseaba verla el otro día o que deseaba seguir viéndola allí mismo y que ella no debería separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo de pronto lagunas inexplicables. No sé, ahora le dije que aquel momento, pero recuerda que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche le hablé por teléfono. Me atendió una mujer cuando le dije que quería hablar con la señorita María Ibarne. Parecía vacilar un segundo, pero luego dijo que iría a ver si estaba. Casi instantáneamente oí la voz de María, pero con tono casi oficinesco, de que produjo un vuelco. Necesito verla, María, le dije. Desde que nos separamos ha pensado constantemente en usted. Cada segundo me detuve temblando. Ella no contestaba. ¿Por qué no contesta?, le dijo con nerviosidad creciente. Espere un momento, respondió. Hoy que dejaba el tubo, a los pocos instantes oí de nuevo su voz, pero esta vez su voz verdadera. Ahora también ella parecía estar temblando. No podía hablar, me explicó, porque acá entra y sale mucha gente, y ahora cómo me puede hablar. Porque cerré la puerta. Cuando cierro la puerta, saben que no debería molestarme. Necesito verla, María, repetí con violencia. No he hecho otra cosa que pensar en ustedes desde el mediodía. Ella no respondió. ¿Por qué no responde? Castel comenzó las indiciaciones. No me diga Castel, grité indignado. Juan Pablo, dijo entonces con timidez. Sentí que había una interminable felicidad comenzaba con estas dos palabras, pero María se había detenido nuevamente. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Por qué no habla? Yo también, musitón. ¿Yo también qué?, pregunté con ansiedad. Yo también no he hecho nada más que pensar. ¿Pero pensar en qué?, seguí preguntando insaciada. En todo. ¿Cómo que en todo? ¿En qué? En lo extraño que es todo, lo de su cuadro, en el cuadro de ayer, lo de hoy, qué sé yo. La impresión siempre había irritado. Sí, pero yo he dicho que no la he dejado de pensar en usted, respondí. Usted no me dice que haya dejado de pensar en mí. Pasó un instante, luego respondió. Le digo que he pensado en todo, no ha dado detalles. Es que solo es tan extraño, así tan extraño, estoy tan perturbada que claro, pensé en usted. Mi corazón golpeó, necesitaba detalles. Me emocionaban los detalles, no las generalidades. Pero, ¿cómo? Pregunté con creciente ansiedad. Yo he pensado en cada uno de sus rasgos, en su perfil, cuando mira al árbol, en su pelo castaño, en sus ojos duros, y como pronto se le hacen blandos en su forma de caminar. Tengo que cortar, me interrumpió de pronto. Viene gente. La llamaré mañana temprano. Alcancé a decir con desespero. Bueno, respondió rápidamente. Capítulo 9. Pasé una noche agitada, no pude dibujar ni pintar, aunque intenté muchas veces empezar algo. Salí a caminar y de pronto me encontré en la calle Corrientes. Me pasó algo muy extraño, miraba con simpatía a todo el mundo. Creo haber dicho que me he propuesto hacer el relato en forma totalmente imparcial y ahora que haré la primera prueba, confesado uno de mis peores defectos. Siempre he mirado con antipatía y hasta con asco a la gente, sobre todo la gente amontonada. Nunca he soportado las playas en verano. Algunos hombres, algunas mujeres aisladas me fueron muy queridos, por otros sentí admiración. No soy envidioso, por otros tuve de verdad simpatía. Por los chicos siempre tuve ternura, compasión, sobre todo cuando mediante un esfuerzo mental trataba de olvidar que al fin serían hombres como los demás. Pero en general la humanidad me pareció siempre detestable. No tengo inconvenientes en manifestar que a veces me impedía comer en todo el día o me impedía pintar durante una semana el haber observado un rasgo. Es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la grosería, la avidez y en general todo ese conjunto de atributos que forma la condición humana puede verse en una cara, en una manera de caminar, en una mirada. Me parece natural que después de un encuentro así uno tenga ganas de comer, de pintar, ni aún de vivir. Sin embargo, no quiero hacer constatar que no me he enorgullecido de esta característica. Sé que es una muestra de soberbia y sé que también mi alma ha albergado muchas veces la codicia, la petulancia, la avidez y la grosería.
pero he dicho que me pongo a narrar esta y la grosería, pero he dicho que me propongo narrar esta historia con entera imparcialidad y así lo iré. Esa noche pues mi desprecio por la humanidad parecía abolido o por lo menos transitoriamente ausente. Entré en el café Marzotto. Supe que ustedes saben que la gente va allí a oír tangos, pero a oír como un creyente en Dios oye la pasión según San Martín. La manera siguiente, capítulo 7. A la mañana siguiente, a esto de las 10, llamé por teléfono. Me atendió la misma mujer del día anterior. Cuando pregunté por la señora María de Bargún, me dijo que esa misma mañana había salido del campo. Me quedé frío. ¿Para el campo?, pregunté. Sí, señor, usted es el señor Castel. Sí, soy Castel. Dejo una carta por usted acá que perdone, pero no tenía su dirección. Me había hecho tanto la idea de verla en ese mismo día y esperar las cosas tan importantes en ese encuentro que este anuncio me dejó anulado. Se me ocurrieron una serie de preguntas. ¿Por qué había resuelto ir al campo? Evidentemente, esta resolución había sido tomada después de nuestra conversación telefónica, porque si no me había dicho algo cerca del viaje y sobre todo no habría aceptado mi sugestión de hablar por teléfono por la mañana siguiente. Ahora bien, si esta es una resolución, era posterior a la conversación por teléfono. ¿Sería también consecuencia de esa conversación? Y si era consecuencia, ¿por qué quería huir de mí una vez más? ¿Temía ese inevitable encuentro el otro día? Este inesperado viaje al campo despertó la primera duda, como sucede siempre. Empecé a encontrar sospechosos detalles anteriores a los que antes no había dado importancia. ¿Por qué esos cambios de voz telefónica el día anterior? ¿Quiénes eran esa gente que entraba y salían y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de simular. ¿Y por qué vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Barbón? Pero una frase sobre todo que me había dado ha sido: cuando cierro la puerta saben que no ven molestarme. Pensé que alrededor de María existían muchas sombras, pero esta reflexión me la hice por primera vez mientras corrí a su casa. Era curioso que ella no hubiera averiguado mi dirección. Yo en cambio conocía ya su dirección y su teléfono. Vivía en la calle Posadas, así casi a la esquina de su haber. Cuando llegué al quinto piso y toqué su timbre, sentí una gran emoción. Abrió la puerta a un mucamo que debía ser polaco o algo por el estilo, y cuando di mi nombre me hizo pasar una salita llena de libros. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo, pero también había montones de libros encima de dos mesitas. Y hasta de un sillón me llamó la atención el tamaño excesivo de muchos volúmenes. Me levanté para echar un vistazo a la biblioteca. De pronto tuve la impresión de que alguien me observaba en silencio a mis espaldas. Me di la vuelta y vi un hombre en el extremo opuesto de la salita. Era alto, flaco, tenía una cabeza hermosa. Sonreía mirando hacia donde yo estaba, pero en general sin precisión. A pesar de que tenía los ojos abiertos, me di cuenta de que era ciego. Entonces me expliqué el tamaño normal de los libros. Usted es Castel, ¿no?, me dijo con cordialidad, extendiéndome la mano. Sí, señor Ibarnel, respondí entregándole mi mano con perplejidad mientras pensaba que la clase de vinculación familiar podía haber entre María y él. Al mismo tiempo de que habían señales de tomar asiento, sonrió con una ligera expresión de ironía y agregó: no me llamo Ibarren, y no me diga señor, soy Allen, el marido de María. Acostumbrado a valorizar y quizás interpretar los silencios, añadió inmediatamente: María, ¿usa siempre su apellido de soltera? Yo estaba como una estatua. María me había hablado mucho de su pintura. Como que ciego hace pocos años, todavía puedo imaginar bastante bien las cosas. Parecía que si quisiera disculparme de su ceguera, yo no sabía qué decir, como ansiaba estar solo en la calle para pensar en todo. Sacó una carta del bolsillo y me alcanzó. Acá está la carta, dijo con sencillez.
como si no tuviera nada extraordinario. Tomé la carta e iba a guardarla cuando el ciego agregó como si hubiera visto mi actitud. Léala no más, aunque siendo de María no debe de ser nada urgente. Yo temblaba, abrí el sobre mientras encendía un cigarro después de haberme ofrecido uno, saqué la carta, decía esta sola frase. Yo también pienso en usted, María. Cuando el ciego oyó hablar, papel preguntó, nada urgente supongo. Hice un gran esfuerzo y respondí, no, nada urgente. Me senté una especie de monstruo viendo sonreír al ciego y que me miraba con los ojos abiertos. Así es, María, dijo como pensando para sí, muchos confunden sus impulsos, sus urgencias. María hace efectivamente con rapidez las cosas, no cambian la situación como le explicaré. Miro abstraído hacia el suelo como buscando una explicación más clara. Al rato dijo, como alguien que estuviese parado en un desierto y de pronto cambiase de lugar con rapidez, comprende la velocidad, no importa, siempre será el mismo paisaje. Fumo y pensó en un instante más, como si yo hubiera, luego agregó, aunque no sé si esto está exactamente, no tengo mucha habilidad para metáforas. No veía el momento de huir de aquella maldita sala, pero el ciego no parecía tener apuro. ¿Qué abominable comedia es esta? Pensé, por ejemplo, prosiguió, Allen se levanta temprano y me dice que va a la estancia. ¿A la estancia? Pregunté inconscientemente. Sí, a la estancia nuestra, es decir, la estancia de mi abuelo y ahora de manos de mi primo Hunter. Supongo que conocí esta nueva revelación me llenó de zozobra y al mismo tiempo de desprecio. Pero que podría encontrar María en el imbécil mujeriego cínico. Traté de tranquilizarme y pensando en ella no iría a la estancia de Hunter, sino también simplemente porque podría gustarle la soledad de campo y porque era familia, pero que muy triste. He oído hablar de él, dijo con amargura. Antes de que yo era ciego pude hablar y agregué con brusquedad. Tengo que irme. Caramba, cómo lamento, comentó él. Allende. Espero que volvamos a vernos. ¿Vernos? Sí, sí, naturalmente, dije. Me acompañó hasta la puerta, le di la mano y salí corriendo mientras bajaba el ascensor. Me repetía con rabia. ¿Qué abominable comedia es esta? Capítulo 8. Necesitaba despejarme y pensar con tranquilidad. Caminé por posadas hacia el lado de la Recoleta. Mi cabeza era un pandemonio, una cantidad de ideas, sentimientos de amor, de odio, preguntas, resentimientos y recuerdos que mezclaban y aparecían sucesivamente. ¿Qué idea era esta, por ejemplo, de hacerme ir a la casa a buscar una carta y hacerme entregar por el marido? ¿Y cómo no me había advertido que era casada? ¿Y qué diablos tenía que hacer en la estancia con el sinvergüenza de Hunter? ¿Y por qué no había esperado mi llamado telefónico? Y si ese ciego, ¿qué clase de bicho era? Dije, ya que tengo la idea desagradable de la humanidad, debo confesar ahora, los ciegos no me gustan nada y siento delante de ellos, ay Dios, semejante, siento fríos, húmedos, silenciosos como las víboras. Si se agrega el hecho de leer delante de él una carta de la mujer que decía, yo también pienso en usted, no es difícil adivinar la sensación de asco que tuve en aquellos momentos. Traté de ordenar un poco el caos de mis ideas y sentimientos y procede con método de acostumbro había que había empezar el principio y el principio, por lo menos inmediato. Era evidente la conversación por teléfono que esa conversación había varios puntos oscuros. En primer término, si en esa casa era tan natural que ella tuviera relaciones con hombres como lo probaba el hecho de la carta 3 del marido, ¿por qué emplear una voz neutra y oficinesca hasta que la puerta estuvo cerrada? Luego, ¿qué significaría la aclaración de que esta está la puerta cerrada? Sabe que no debe molestarme. Por lo que he visto frecuentemente ella encerraba para hablar por teléfono, pero no era creíble
que se encerrase para tener conversaciones triviales con personas amigas de la casa, y es de suponer que era para tener conversaciones semejante a la nuestra. Pero entonces habían subido otras personas como yo. ¿Cuántas eran y quiénes eran? Primero pensé en Hunter, pero lo excluí enseguida. Al hablar por teléfono se podía verlo en estancia cuando quisiera. ¿Quiénes eran los otros en ese caso? Pen- Pensé si con esto liquidaba el asunto telefónico. No, no quedaba terminado. Subsistía el problema de contestación a mi pregunta precisa. Observé con amargura que cuando yo le pregunté si había pensado en mí después de tantas vaguedades, solo contestó: no le he dicho que he pensado en todo. Esto de contestar a la pregunta compromete y al final comprueba presente y se había no le contestar otra pregunta compromete y en fin, de que esa respuesta no fue clara. Era que ella misma al otro día o esa misma noche creyó necesario responder en forma bien precisa con una carta. Pasemos a la carta, me dije. Saqué la carta del bolsillo y volví a leer. Yo también la pienso, María. La letra era nerviosa, o por lo menos era la letra de una persona nerviosa. No es lo mismo porque, de ser cierto, lo primero manifestaba una emoción actual, y por lo que tanto un indicio favorable de mi problema. Sea como sea, me emocionó muchísimo la firma María. Simplemente María era simplicidad, me daba una vaga idea de pertenencia, una vaga idea de que la muchacha estaba en mi vida y de que cierto modo me pertenecía. Ay, mis sentimientos de felicidad son tan poco duraderos. Esa impresión, por ejemplo, no resistía en menor análisis. ¿Acaso el marido no la llamaba también María? Y como seguramente Hunter también ya lo haría, y en otra manera podía llamarla. Y las otras personas con las que hablaba a puertas cerradas, me imagino que nadie habla a puertas cerradas a alguien que respetuosamente dice señorita Iribarne. Señorita Iribarne. Ahora caí en cuenta que la vacilación que había tenido la mucama por primera vez que hablé por teléfono, qué grotesco, pensándolo bien, era una prueba más de que este tipo de llamado no era totalmente novedoso. Evidentemente, la primera vez que alguien preguntó por la señorita Ibarbo en la mucama, extrañada, debió forzadamente haber corregido el reclamo la señorita, pero naturalmente a la fuerza de repeticiones la mucama había terminado por recogerse los hombros y pensar que era preferiblemente no meterse en rectificación. Vacilo era nada más natural, pero no me cogió. Volví a la carta, reflexioné que me había motivo para una cantidad de deducciones. Empecé por el hecho más extraordinario, la forma de hacerme llegar la carta. Reperdoné, pero no tenía la dirección. Era cierto, ni ella me había pedido la dirección, ni a mí me habían ocurrido dársela. Pero por lo menos yo habría hecho en su lugar era buscarla en la guía de teléfonos. No era posible atribuir su actitud a una inconcebible pereza, y entonces era inevitable una conclusión. María deseaba que yo fuera a la casa y enfrentase al marido. ¿Pero por qué? Este punto llegaba a la situación sumamente complicada. Podía ser que ella experimentaba un placer en usar al marido de intermediario. Podía ser el marido que experimentaba su placer. Podía ser los dos. Fuera de estas posibilidades patológicas queda una natural. María había querido hacerle saber que era casada para que yo viniera a inconveniencia de seguir adelante. Estoy seguro de que muchos de los de ahora están leyendo estas páginas que pronunciarán por esta última hipótesis y juzgarán que solo un hombre como yo puede elegir alguna de las otras cosas. En la época en la que yo tenía amigos, muchas veces se han reído de mi manía de elegir siempre los caminos más entrevesados. Yo me pregunto por qué la realidad ha de ser simple. Mi experiencia me ha enseñado porque el contrario casi
nunca lo es, y cuando hay algo que parece extraordinariamente claro, una acción que al padecer obedece a una causa sencilla, casi siempre con más complejos. Todos, todos los días la gente da limonas en general, se considera que la gente generosa y es mejor gente no la da plista. Cualquier sabe que no se resuelve el problema de un mendigo auténtico con un peso o con un pedazo de pan. Solamente se resuelve el problema psicológico del señor que compra así por casi nada su tranquilidad espiritual y su título generoso. Júzguese hasta qué punto la gente la mezquina cuando no se decide a gastar más de un peso por día para asegurar la tranquilidad espiritual y de reconfortante y vaniosa su bondad. Cuando más pureza de espíritu y cuando más valor se requiere para sobrellevar la existencia de la miseria humana sin hipócrita y usuaria operación. Pero volvamos a la carta. Solamente un espíritu superficial podía quedarse con la misma hipótesis, pues se derrumbaba al menor análisis. María quería hacerme saber que estaba casada, para que yo viese la inconveniencia de seguir adelante. Muy bonito. Pero ¿por qué en ese caso recurrir a un procedimiento tan engorroso y cruel? No podía habérmelo dicho personalmente y hasta por teléfono. No quería haberme escrito, no tenía el valor para decirme. Queda todavía un argumento tremendo, porque la carta en caso no decía que era casada. Yo como podía verlo y no rogaba que de todas maneras relacionasen, cierto. Más tranquilo, ¿no? Señores, por el contrario, la carta era una carta destinada a consolidar nuestras relaciones, a adelantar sus conclusiones por el camino más peligroso. Quedaba al parecer la hipótesis patológica imposible que María sintiera placer en emplear a alguien de intermediario, o era que buscaba esas oportunidades, o el destino se había divertido juntando a dos seres semejantes. De pronto me arrepentí de haber llegado a esos extremos con mi costumbre de analizar indiferentemente hechos y palabras. Recordé la mirada de María fijamente en el árbol de la plaza mientras oía mis opiniones. Recordé su timidez, su primera huida, su desborote ternural hacia ella comenzó a invadirme. Me pareció que era frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad, de miseria. Sentí que muchas veces había sentido desde aquel momento del salón que era un semejante para mí. Olvidé mis ardidos razonamientos, mis deducciones feroces. Me dediqué a imaginar su rostro, su mirada, esa mirada que me recordaba algo que no podía precisar, su forma profunda y melancólica. Razonar, sentí que el amor anónimo que no había alimentado durante años de soledad había concentrado en María. ¿Cómo podía pensar cosas tan absurdas? Traté de olvidar, pues todas mis estupideces, deducciones acerca del teléfono, la carta a la estancia Hunter, pero no pude. Capítulo 4. Los días siguientes fueron asignados en mi precipitación. No había preguntado cuándo volvería María de la estancia el mismo día de que si la visitaría. Volví a hablar por teléfono para averiguarla. La mucama me dijo que no sabía nada. Entonces le pedí la dirección de la estancia. Esta misma noche escribí una carta desesperada preguntándole la fecha de su regreso y pidiéndole que me hablara por teléfono en cuanto llegue a Buenos Aires, o que me escribiera. Fue hasta el Correo Central de Buenos Aires y hice certificar para disimular el mínimo de los riesgos. Como decía, pasé uno de esos días más agitados y mil veces volvieron a mi cabeza las ideas oscuras que me atormentaban. Después de visitar la calle Posadas tuve un sueño. Visitaba de noche una vieja casa solitaria. En esa casa, en cierto modo, anochecía e infinitamente ansiaba por mí desde la infancia, de la manera que podía entrar
En ella me guiaban algunos recuerdos, pero a veces encontraba perdidos en la oscuridad o tenía la impresión de enemigos escondidos que podían asaltarme por detrás o de esos gentes que cuchillaban a burlarse de mí, de mi ingenuidad. ¿Quién era esa gente y qué querían? Sin embargo, a pesar de todo, sentía que esa casa renacía a mí, a los antiguos amores de la adolescencia, con los mismos temblores y esa sensación de suavidad, locura, temblor y de alegría. Cuando me desperté, comprendí que la casa del sueño era María. Capítulo 5. En los días me precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como explorar perdido en un paisaje neblioso. Acá y allá con esfuerzo lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas indecisiosas, pero finales peligrosos y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol, pero en este sol era un sol negro, un sol nocturno. No sé si puedo decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiro la palabra nocturna de esta palabra. Era quizás la más apropiada para María, entre todas las que forman de nuestro imperfecto lenguaje. Esta es la carta que me envió. Han pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consciente en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos de alguna vez que me traerán melancólica y la desesperanza. El mar está ahí, permanece y rabioso, mi llanto entonces inútil. También inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tesamente al mar. Has adivinado y pintado este recuerdo mío, has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y como yo. Pero ahora tu figura se interpone en mar y yo. Mis ojos se encuentran en tus ojos. Estás quieto y un poco desorbitado, pero no me miras como pidiendo ayuda. Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esta carta. Hasta el hecho de tutearme de pronto me dio certeza de que María era mía y solamente mía. Estás entre el mar y yo, allí existía otro, estamos entre nosotros dos, como intuí desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocimos desde siempre, desde 1000 años atrás? Si cuando ella estuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena, sin oír, sin ver la multitud que nos rodeaba, ya era como si nos hubiesen tuteado y enseguida supe cómo era y quién era, o cómo yo necesitaba y cómo también yo era el necesitado. Ah, y sin embargo te maté, y he sido yo quien te ha matado. Yo que venía a través de muros de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo, ansioso, yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Basta infusiones, dije que relataría esta historia en forma escueta y así lo haré.